¿Cómo estás, licenciado? Aquí estamos bien. Buenas tardes con todos. Bueno, me disculpo un poquito porque desde el día lunes he pasado no tan bien de salud, entonces tal vez se quiebre mi voz, pero bueno, hay que tratar de avanzar en el libro más que todo. Bueno, en la guía metodológica me refiero. Como estamos en la semana 13, eh, nos quedarían, creería yo, la 13, la 14 y la 15, ¿no es cierto? Y de esa forma, pues, la 16 nos enfocaríamos netamente en el examen. Para el examen usaremos la unidad 3 y 4 simplemente, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con la semana 13 es el inicio de la unidad 4, es la última unidad. Les había dicho que cada parte, cada unidad está conformado por 4 semanas y esta ser la 13 es la primera de la unidad 4. Entonces tiene 4 capítulos y se acabaría con la 16. Bueno, acá se les había colocado dentro de la plataforma algunos materiales, ¿no? Los videos. De hecho, cada semana he estado colocando foros, bueno, por lo que se interrumpió un poco las clases, pero para esta semana ustedes ya tienen una tarea diferente. Me parece que es una tabla de doble entrada. En la cual obviamente tendrán que leer el apartado 4.1 y con eso realizar la actividad. Al final de la guía metodológica está la tabla, ¿sí? Al final donde están las actividades, las rúbricas. Debajo de esta, del 4.1, está la tabla de doble entrada. Entonces, para hablar sobre el pensamiento latinoamericano, bueno, acá nos enfocamos netamente en lo que tiene que ver cómo nació lo, las teorías latinoamericanas en nuestra región, ¿sí? Cómo salieron. Eh, cuando ustedes revisen los materiales de lectura van a entender algunos puntos importantes, ¿no? Sobre de dónde son los pensadores los principales, los pioneros que pensaron en nuestra región. Pero bueno, antes de llegar a los perfiles de los pensadores, hay un par de, hay un video sobre las escuelas latinoamericanas que es la ELACOM, y ya lo veremos posteriormente. Entonces, en este pensamiento, bueno, en la conceptualización latinoamericana, según el texto base que uso o que se usó para la guía metodológica, eh, menciona que hay diferentes pensamientos, ¿no es cierto? El uno está el estadounidense y el otro está el europeo. ¿Sí? Sobre la región, sobre nuestra región, que de cierta forma marcaron pues el inicio de la actividad investigativa. Si lo desarrolló Estados Unidos, si lo desarrolló Europa, con el tiempo, ¿sí? Terminábamos nosotros desarrollando también nuestras propias teorías. Claro que por ejemplo, la Mass Communication Research, la teoría crítica de Frankfurt, que es la europea, fueron por los años 20, 30 desarrolladas. Y la nuestra salió aproximadamente por los años 60. ¿Sí? Entonces, aquí en nuestro continente tratamos de adaptar o readaptar y a veces suprimir, ¿sí? Partes de estas escuelas para que estén dentro de nuestros aportes. Especialmente hay un periodo específico que es la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado. Normalmente ahí, bueno, termina siendo posguerra. Si ustedes saben un poquito de historia, la Primera Guerra Mundial fue más o menos 1916 y los años que le acompañan. La segunda por 1945 y de la misma forma los años que le acompañan. Entonces, aquí nace este pensamiento latinoamericano, pues como una lucha de cierta forma autónoma, ¿no? Emocional que tiene rasgos propios, ¿sí? Tiene rasgos autónomos y muy diferenciados si lo comparamos con la estadounidense
o con la europea, pero sí nacen de esos pensamientos, ¿sí? Pero acoplados a nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, en la escuela más comunicación decide, aunque no logramos llegar a profundidad por lo que tuvimos otras actividades, pero acá lo vamos a mencionar. eh, Aquí está la más comunicación, es decir, que nace en Estados Unidos. Esta se dio por frutos de algunos medios masivos que existían en ese entonces. Si hablo de 1920, 30, 40, los medios masivos de de aquel entonces está sobre todo la radio, el cine, la prensa, todavía no tan evolucionada de la televisión, ¿sí? Pero estos tres, de cierta forma, em, ayudaron a extender a la Mass Communication Research. ¿Y cómo fue esto? Pues hubo una influencia, y de hecho sigue habiendo una influencia que impacta directamente sobre la opinión pública. Si tú veías una película en el cine, si tú escuchabas algo, ¿no es cierto? Eso significaba que existía, ¿sí? Un impacto sobre la opinión pública. De hecho, cuando existió los primeros estudios de los efectos que tuvo, no solamente tuvo que ver con fines académicos de la mass communication, es decir, con la percepción que tuvo de los medios, sino también con intereses comerciales. Entonces, si ustedes dicen, ah, pero Estados Unidos, ¿cómo desarrolló su industria, Hollywood? Sí, es por eso, porque se dieron cuenta la importancia que tenían el cine, que tenías, bueno, sobre todo el cine en aquel entonces, porque termina siendo visual. Inclusive el cine, en primera instancia, termina siendo mudo, con cortas imágenes, pero veían la forma en que la forma que captaba gente, ¿sí? En los estudios, y de esa forma, pues esto les ayuda, ¿sí? Les ayuda a desarrollar y terminan enviando de cierta forma una parte de consumismo, ¿no? Para que toda la gente eh, tenga este interés comercial por adquirir tal o cual producto, ¿ya? Y bueno, y después, durante las dos guerras, ¿no? La primera y la segunda, ya luego de posguerra, la misma escuela de Communication Research adquirió un aspecto geoestratégico, ¿sí? Determinado por el uso de medios con fines propagandísticos y persuasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que se fue a diferentes regiones, ¿sí? Por eso es geoestratégico. La propaganda no es lo mismo que la publicidad. La propaganda a la parte, está enfocado a la parte eh, propagandística donde están, por ejemplo, alguna candidatura de algún político. ¿Sí? Siempre la propaganda está enfocado con fines políticos. Te va a tratar de persuadir la propaganda, ¿sí? Te va a tratar de meter una ideología en tu cabeza. La propaganda nazi, imagino que ustedes escucharon algo sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Acá existe una forma de propaganda en donde Hitler, con su aparataje, ¿no es cierto? No olviden que no es muy desarrollado en la televisión en esos años, empieza a aparecer, pero había pastines, ¿no? Volantes, había una cierta forma de proyección de imagen, sí, pero que esto termina evolucionando, ayudando a que toda esa gente tenga esa percepción. Entonces, por eso termina siendo geoestratégico y usado por algunos militares que terminan haciendo una especie de gobernantes en cada región, no solamente en Europa, porque Hitler era un militar. Franco estaba en España, acá también en nuestra región se usó esta forma de llegar a persuadir. Hay un video que, bueno, todos conocen lo que es Los Simpson, les voy a indicar, déjenme buscar. Y lo vemos para, para que vean los dibujos de estos de los Simpson terminan siendo muy críticos del sistema. Ya les paso los Simpson.
¿Han escuchado de pronto a Orson Welles? ¿De pronto han escuchado a Orson No, No, Welles? Liz. no, ¿No? no, Lizzy. Ya, vamos a ver aquí. O sea, me parece magnífico. Ya les reproduzco el video, dura apenas 5 minutos. Ya, mira. La Tierra se veía estúpida. Planta de carbón de Springfield. Ya, Springfield, 1938. ¿lo White escuchan y lo ven? tienda general. ¿Lo escuchan y lo ven? Sí, Sí, Lizzy. Ya, presten atención a esto. Persuasión al estilo Simpson. Ellos están criticando lo que ya saben, ¿no? Ejército de Salvación. No entiendo. ¿Qué tanto de grande tiene esta depresión? Bueno, me gusta que esté en tono sepia, me hace sentir nostalgia. Jamás creí que llegaríamos a eso cuando luché en la Primera Guerra Mundial. ¿Primera Guerra Mundial? ¿Por qué la llaman así? ¡No! ¡Ya lo verás! Interrumpimos esta música de baile desde el Salón Meridiano del fabuloso Hotel Hitler en la ciudad capital para llevarles un boletín especial. Oiga, no he terminado de bailar. Más vale que sea rápido. Hay informes de que están aterrizando gigantescos cilindros metálicos en las afueras de las ciudades más importantes. ¿Cilindros? Los astrónomos dicen que las ominosas cápsulas tienen su origen en el vecino más cercano de la Tierra, ¿Landers? Marte. Así que es la guerra de los mundos. Lo bueno es que tenemos al sol de nuestro lado. ¡Anda, escóndete, cobarde! Estoy en el pequeño poblado de Groversmill, donde la gente está reunida alrededor de uno de los extraños cilindros marcianos. Se está abriendo y sale un tentáculo. Tranquilos, niños. Fumen un cigarrillo para calmar sus nervios. ¡Oh, mis estrellas! Está disparando un rayo de energía pura. Está quemando vivas a las personas. Muchachos, nos atacan. Hay que expulsarlos como lo hicimos con los irlandeses. Oye, soy irlandés. ¡No! Oye, espera, soy polaco. La devastación es increíble. Están triturando los cuerpos de seres humanos. Están montando a caballo en la lluvia. Están tocando el xilófono mientras juegan bolo cerca de un aeropuerto. Vete al diablo. Ahora, antes de morir, una última sección con la orquesta de Nathan Newley. I'm young and healthy, and you've got charms. Señor Wells, qué estupendo programa está transmitiendo para el público. Solo espero que nuestra pequeña broma radiofónica provoque en ese público, como usted dice, una risa, un grito ahogado y un buen comienzo para el programa de comedia. ¡Quemen todo! ¿Sabes, Homero? No hemos visto a esos extraterrestres. ¡Así hablan ellos! Big Bang Stu dice, salgamos de aquí. No tenemos nada que temer, más que a los extraterrestres y su infinitamente superior tecnología para matar. Muchachos, supongo que nuestras armas son inútiles. Arrójenlas al lago. Bien, ahora la patrulla. Esperen, ¿sacaste mi suéter del asiento delantero? Sí, Bueno, ¿y dónde está? iré a buscarlo. Esperen, tengo una idea. Los marcianos solo matan humanos, así que finjamos que somos animales. ¡Ingenioso! Todos quítense la ropa y revuélquense en el lodo. ¿Qué están haciendo todos? Estamos engañando a los marcianos. ¿Marcianos? ¿Saben que esa transmisión de radio fue una broma? ¿Mu? Sí, era la obra para radio La Guerra de los Mundos de Orson Welles. ¿Transmisión engaña a la nación?
Me enorgullece lo que logramos con ese disturbio. Tenía que matarlo a él o no matar a nadie. Bueno, se dan cuenta entonces, al estilo de ellos, ¿no? Pero no deja de ser una verdad lo que están mencionando. Esa es persuasión. Eh, Acá en nuestra región, de hecho, más específicamente en, en Quito, inclusive en nuestro país, déjenme buscarlo igual, ocurrió lo mismo. ¿Ya? Aunque no lo crean, ¿ya? Aquí solo que en lo que tuvo que ver allá en Nueva Jersey, creo que fue unos 10 o 20 años atrás. Lo que se vio aquí en el caso de los Simpson es real, en verdad ocurrió en la población. Se mataron, hubo disturbios. Al principio sí se había mencionado que, por ejemplo, esto es una obra de una adaptación de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, no era un libro y de ahí empezaron a narrar. Pero si tú estás, por ejemplo, la radio es lo que oyes del internet en aquellos entonces, ¿no? Todo el mundo lo escuchaba, todo el mundo lo encendía. Es como hoy estar todo el mundo conectado. Nosotros estamos usando internet. Así era la radio en aquel entonces. ¿Qué pasa? Tú no escuchaste la parte principal donde decía que esto está ocurriendo, tú encendías y te asustabas, decía, te está impactando. Pero los frágiles que terminamos siendo mentalmente, ese es el caso, ¿no? Y como ellos nos podían decir cualquier cosa y nos siguen diciendo cualquier cosa, ¿sí? Para que nosotros consumamos. Ya tal vez ahora con fin comercial, por ejemplo, que adquieras tal o cual marca, que esta marca es mejor que esta otra marca. Ya, eso es persuasión, eso es consumismo, ya, y eso es lo que están, de cierta forma, los estudios que hacía la Mass Communication Research para saber lo que están diciendo. Ya encontré el video que decía, que les acababa de mencionar. Cuando la Guerra de los Mundos llegó y provocó tragedia en Radio Quito, caso 1949. Ocurrió en 1949 acá en Ecuador. Lo mismo que vieron en Los Simpsons. Vamos a ver. ¿Se escucha y se ve? Recuerde, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar. ¿Se escuchan y ven? Sí, Licen, sí se escucha y ve. Prestemos igual atención. Es similar, un mismo contexto, ¿sí? Solo que versión Ecuador. Sería un crimen. La noche del 12 de febrero de 1949, en medio de las presentaciones musicales del dúo Benítez y Valencia en la Radio Quito, una noticia inquietante era transmitida por sus micrófonos. Una explosión en el planeta Marte, ocurrida hace pocos días, ha hecho que platillos voladores sean avistados en todo el planeta. Y continuó la música y el siguiente flash informativo estremeció. Un platillo volador había caído en Cotocollao. De él salían hombres verdes desafiantes, pero todo era ficción, algo que aún no se conocía en la época, por lo que fue tomado muy en serio. Era la obra teatral adaptada a radio de la novela La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Así se vivieron estos momentos. Los pasillos con olor a tinta y a papel periódico, donde reposan todas las publicaciones del diario El Comercio, guardan una en particular que se convirtió en parte de la historia nacional. Todo ocurrió la noche del sábado 12 de febrero de 1949, hace 59 años. Ellos se iniciaron primero a las 9:05 de la noche, cuando comenzaba Benítez y Valencia, su programación de lunes, miércoles y viernes. Y entre a la segunda canción, se hizo como un corte, como que había una llamada de urgencia de algún acontecimiento que había ocurrido en Cotocollao.
La popular Radio Quito, fundada en 1940, que funcionaba en el mismo edificio del diario El Comercio, en las calles Chile y Benalcázar, en el centro de Quito, había preparado para esa noche una sorpresa no solo musical, sino que habían adquirido los derechos para transmitir el radioteatro La Guerra de los Mundos de Orson Welles. El programa de Radio Quito, dirigido por Leonardo Páez, un personaje de Quito, y por Eduardo Alcaraz, un chileno que llegó esos días con el libreto, fue realizado pero en forma extraordinaria, demasiado bien, se puede decir. A eso de las 7 de la noche, un flash informativo daba cuenta de una noticia importante que se difundiría en pocos momentos. Era parte del dramatizado. Este audio recrea lo que ocurrió aquel día a eso de las 9 de la noche. Primero la música y luego el anuncio. Silencio que está dormida, la dueña de... Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes luces. la voz de la capital. Su actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Radio escuchas. La ciudad de La Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Previamente el periódico inició una serie de publicaciones, de notas, como que aparecieron objetos voladores por el Pichincha. Primero comenzaron por Cotopaxi, por el Pichincha, como para crear el ambiente. La franciscana ciudad comenzaba a alborotarse en torno a la noticia. ¿Se imaginan ustedes? Platillos voladores de Marte se acercan a Quito, además que ya habían llegado a otras partes del planeta. Había confusión. Y el pánico se apoderó, pues, como era de esperar, de que estén los marcianos y que lleguen disparando y matando. ¡Qué barbaridad! En otra parte del audio original, la noticia fue fulminante. Habían aterrizado naves extrañas en Cotocollao. Escuchemos la grabación. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos y heridos. La base aérea Mariscal Sucre ha sido tomada por el enemigo y está siendo destruida. ¡Están exterminándolo todo! En el dramatizado, varios actores se hicieron pasar como el ministro de Defensa y hasta el alcalde para darle realismo. Ciudadanos, como ministro de Defensa, pido a los ciudadanos de Quito mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate. Y que de allí salía un brazo marciano y le mataban a Leonardo Páez. Incluso los policías y militares se movilizaron hasta Cotocollao para defender el territorio patrio de los ataques extraterrestres marcianos. El batallón de tanques que estaba aposentado en la Magdalena se había ido hasta Cotocollao, el aeropuerto. Verdaderamente Quito se conmocionó, pues.
y camiones del ejército se trasladaban al norte a enfrentar a los marcianos. Se hablaba de gases venenosos que provenían desde el Austro hacia Quito. Allá también había caído un platillo volador. Otras radios ya se habían hecho eco de la teatronovela original. El país estaba en alerta. Corrían cargados colchones, se subían para Totiuco. Y con canastas, con vituallas. Y claro, decíamos, ¿qué pasó? El principal mentalizador de esta trama fue Leonardo Páez, a quien llamaban el loco porque era capaz de generar cualquier efecto de sonido para dar realce a las radionovelas que se transmitían en la época. Pero esta vez se le fue la mano. No anunciaron que era un dramatizado y por el contrario se generó expectativa incluso en el mismo periódico sin anunciar que todo era fruto de la ficción. Alguna señora les preguntamos que qué pasa, nos decía, ¿qué no saben los marcianos? Bueno, fue una noche terrible para Quito. Aquella noche y madrugada el pánico era general. La gente comenzó a evacuar. Hubo vandalismo, heridos. Se creía que los marcianos atacaban. Los marcianos están atacando Cotocollao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Nada los detiene. Están avanzando a Quito. ¡Están avanzando! Esta información llegó hasta la Radio Quito, por lo que tuvieron que aclarar el malentendido sobre la teatronovela. Pero llegó tarde, ya no había nada que hacer. Nos comunican de graves disturbios en las calles Radio Quito, la debido voz a de esta la capital. transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. Lo que me dejó como lección es que uno debe ser mesurado en las cosas y pensar que el efecto que causa el medio de comunicación. Que fue un error de haberlo presentado tan bien y sin anticipar. Al enterarse de que todo era una exageración, el populacho se lanzó hasta las afueras del edificio del diario El Comercio y Radio Quito. Piedrazos, fuego, indignación y muertos. Solo la fachada del edificio quedó. Aquella noche, el conocido Loco Páez fue el principal ideólogo de esta publicación que generó una reacción masiva en la esquina de La Chila y Benalcázar, en el centro de Quito. En una desmedida reacción popular, primero con piedras y luego con fuego, se atacó al edificio que en minutos quedó reducido a cenizas. ¿Cómo se vivieron esas horas de terror y qué pasó después con el diario El Comercio y la Radio Quito? Veamos. Fueron decenas de personas las que llegaron enardecidas hasta el edificio del diario El Comercio y la Radio Quito. Eran como unos 5 o 6 buses que llegaron todos eufóricos. Y esta gente bajó de allí y empezó a lanzar unos ladrillos de un muro que había donde es ahora la Secretaría de Información del gobierno. No contentos con apedrear las instalaciones del medio de comunicación, encendieron fuego. Querían linchar a los responsables de la Guerra de los Mundos y hasta el mismo Orson Welles. Lo que vimos nosotros era que hubo un señor con un cauchado blanco que entró a la salita que era en la primera planta de distribución del periódico. Y ahí comenzó el flagelo. Esta fotografía que consta en el archivo del mismo diario muestra al edificio inaugurado en 1926 prendido en llamas. Fíjense ustedes cómo los 5 pisos se encendieron. Se estima que unas 50 personas estaban adentro. Adentro habían todo el personal de redacción, de la prensa que era abajo en el subsuelo y de la radio. Damos la bienvenida a un nuevo Crossout, un juego de acción multijugador gratuito sobre batallas en vehículos geniales en un mundo posapocalíptico. En la nueva actualización, el juego ha sido globalmente rediseñado. Gráficos de nueva generación, físicas avanzadas, inmersión total en feroces batallas y sensaciones indescriptibles.
La mayoría lograron huir por el techo, pero un desafortunado incidente en la cafetería, donde quedaron encerradas varias personas, cobró la vida de 6. Comenzaron a subir furiosas y dijo, les van a matar, y les encerró, les echó llave. ¿Y qué pasó? Que hubo un incendio y hubo muertos ahí. La reacción popular definitivamente fue peor que la acción original de haber publicado la teatronovela. Lamentablemente no hubo autoridad que evite el siniestro, pese a que en la cuenca Imideros, a 2 cuadras, había un cuartel policial. Posiblemente fueron a repeler a los marcianos. En una versión criolla que no podremos olvidar nunca porque produjo, terminó con el incendio del edificio de Radio Quito, que era a la vez del comercio, pues. El loco Páez logró huir del incendio y nunca más se supo de él. Se radicó en Venezuela y seguro vivió toda su vida como el hombre que logró hacer la teatronovela más realista en la historia del Ecuador, pero también con las consecuencias de una publicación irresponsable. Era un personaje singular. Bueno, entonces, de lo poco que se ha logrado explicar con la persuasión que tenían los medios, ¿no? En aquel entonces, se dieron cuenta, pues, sobre todo aquí en los Estados, perdón, aquí con la más comunicación de ser en los Estados Unidos, si vieron que esto causa en la gente, ¿por qué no hacer que tal o cual producto, ¿sí? Esté en la psiquis? Y ahí está con Coca-Cola y todo, Nike, las marcas Ford de vehículos, las más antiguas, ¿no? Que tienen esos inicios en Norteamérica. Entonces, terminó siendo propagandístico, persuasivo y comercial. Ya cuando es comercial, ya te enfocas a la publicidad. Y bueno, de igual manera, acá con la otra teoría, la crítica en Europa, entonces esta fue fruto de un entorno cultural, ¿sí? La teoría crítica marxista es más izquierdosa, ¿sí? Ellos, de cierta forma, desvelan las ideologías dominantes de la época, ¿ya? Ellos están en contra del fascismo de la misma Europa, de la cultura capitalista que es consumista, que es hiper o muy individualizada, ¿ya? Por eso es crítica la europea. Por esta razón, ¿sí? Ellos están en contra de eso. Sabe que es persuasiva, ¿sí? Sabe que si no la manejas adecuadamente, terminas en ámbitos consumistas, como lo mencionó la teoría de los Estados Unidos. Pero si vamos a prevalecer en la época, nos damos cuenta que lo que prevaleció fue el consumismo. Todo el mundo es así y sigue siendo así. Había tendencia de que desaparezca esta teoría crítica y prevalezca la mass communication research. Entonces, aquí los aportes teóricos sobre los procesos de los medios de comunicación en Latinoamérica, ya enfocándonos en nuestra región, pasa entonces a comprender lo que sucedía en nuestra región y cuál es nuestra idiosincrasia. No es la misma idiosincrasia que una persona de la costa que de la sierra. Idiosincrasia es el pensamiento, la cultura que tenemos cada uno. No es lo mismo la idiosincrasia que tiene un peruano que un colombiano o un ecuatoriano. Somos diferentes. Sí, tal vez en la estructura tengamos algo similar, pero en cambio en la forma que pensamos, en la comida, en la vestimenta, cómo vemos inclusive un mismo partido de fútbol, es muy diferente a cómo lo vemos nosotros, a cómo lo ven ellos. Entonces, desde ahí empiezan a hacer los estudios culturales, los estudios comunicacionales, nace la teoría de comunicación latinoamericana. ¿Sí? Para aprender, para saber, comprender qué ocurre en nuestra región, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Entonces ahí está, bueno, antes de topar a los expositores, ya me iba a saltar. Existe una extrema diversidad en nuestra región y para nosotros mismos juntarnos era complicado o sigue siendo complicado. Imaginen en aquellos tiempos, ¿sí? Con menos comunicación. Era complicado tener, ¿sí? Ya éramos fragmentados.
¿sí? Por lo territorialmente. Brasil no es fragmentada porque no se desunió en diferentes países como ocurrió en la parte de española, por decirlo de alguna manera. No hablo de nuestro territorio latinoamericano. Entonces, acá en Latinoamérica, en territorio español, se dividió en Colombia, se apareció Perú, Bolivia, ¿sí? Se terminó fragmentando. En cambio, en Brasil se mantuvo uno solo, nunca se destruyó. Y eso hizo que obviamente cada región tenga sus dialectos, la forma en cómo hablan, ¿no es cierto? Cómo lo perciben a la religión. Todo eso termina siendo cultural. Eh, y así, pues, durante los últimos siglos, el pensamiento acá, de cierta forma, tiene rasgos, ¿no es cierto? De continuidad de lo que se venía percibiendo en aquel entonces. Por ejemplo, si hablas de política, economía, sociocultural, están realizados y nacieron desde los procesos de colonización y luego la descolonización, ¿sí? Siempre va a estar afectado o influenciado por Estados Unidos, ¿sí? Tenemos mucho más influencia de Estados Unidos que de la teoría crítica, sobre todo en el siglo pasado, ¿no? Ahora estamos en el siglo XXI, en el siglo pasado la producción que tenía Estados Unidos de películas, inclusive hay gente que a lo mejor vio Rambo, vio Rocky, había series como Misión del Deber que trataban de persuadirte, ¿sí? Siempre los buenos de la película eran los norteamericanos, los malos eran los vietnamitas. Ustedes han visto Popeye, ¿sí? Hay capítulos en el mismo dibujo de Popeye en donde peleaban con los vietnamitas y todo esto era por la Guerra Fría, posguerra fría, el capitalismo versus el socialismo. Todo termina siendo por ese sentido. Entonces, bueno, ya para hablar un poco más ¿cómo se llama? De los principales pensadores, digamos, ¿no? O principales investigadores del entorno, nuestro entorno latinoamericano, menciona que algunos investigadores intelectuales, ¿no? Que forjaron los pensamientos latinoamericanos, eh, de cierta forma, no todos, ¿no? Migraron. Migraron, por ejemplo, Jesús Martín Barbero es español, pero por la guerra que tenía, creo que era en ese proceso con Franco, en la Guerra Civil Española, por los años 60, 70, él migra a Colombia y se radicó en Colombia y evolucionó en Colombia. ¿Ya? Entonces él es un pensador extranjero que vino a nuestra región latinoamericana y es uno de los pioneros, de los principales pensadores. Hay otro que es el caso de Armand Matelar. Inclusive él escribió, me parece que él se radicó en China y es belga. ¿Sí? Armand Matelar, lo mismo. Europa sufría guerra, sufría crisis a mediados de los siglos anteriores, y eso todos lo sabemos. Y eso hacía que migren la gente para salvar sus vidas. Y gran parte de esas personas vinieron a nuestra región latinoamericana. Entonces, en este caso, las dos personas, de cierta forma, ayuda a que se destaquen en los estudios, ¿no? Ahora, si ustedes dicen, pero Estados Unidos con la Mass Communication Research o la escuela de Frankfurt, en la cual están los pensadores Lasserford, Adorno, Oppenheimer, etcétera, etcétera, ellos en cambio fueron europeos, ¿sí? Fueron europeos, pero que por el nazismo de los años 40, 42, 45, ¿sí? Migraron, también sufrieron una migración y llegaron a Estados Unidos. Toda América ha sufrido migraciones siempre y sigue sufriendo. Entonces, esta sombra, ¿no es cierto?, del nazismo hizo que toda esta gente como Lasserfeld, Holmen, que eran europeos, vayan a Estados Unidos y permitan desarrollar esta nueva teoría de la Mass Communication Research. ¿Ya? Entonces, bueno, entre los pensadores que les he mencionado, ¿no? Como Matelar, como Juan Barbero, Martín Barbero,
También podemos encontrar a Antonio Pascual, a Liceo Verdón, a Néstor García Canclini, ¿sí? Ellos, en cambio, son de la región, pero hicieron sus estudios en el exterior, ¿sí? Realizaron doctorados en Francia, luego regresaron a los países de origen, ¿no? Venezuela, Argentina, México, para ejercer la docencia. Y ejercieron en universidades públicas. Ya está Luis Ramiro Beltrán, está el Juan Díaz Bodenave y Guillermo Orozco, ¿sí? Ellos hicieron sus estudios doctorales en Estados Unidos. Igual, terminaron regresando en organismos, trabajando, perdón, en organismos internacionales, enfocados siempre con el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, si hay algo de común aquí en nuestros pensadores, es que es externo. Miren cómo hay influencia externa. Si nosotros decimos, no, nacimos de cero, partimos de cero, no, es mentira. Hubo siempre influencia externa. Los principales expositores, algunos ni siquiera nacieron aquí. Sí, vinieron, sí, se radicaron en suelo fértil y evolucionó. Y los de acá estudiaron fuera, ¿sí? Y de eso termina, y de todo eso terminan haciendo nuestras teorías de comunicación. Entonces, cuando hay formación externa, obviamente va a haber un profundo conocimiento de un campo comunicacional. Cómo vive la comunicación en Estados Unidos está mucho más desarrollado que nosotros, ¿sí? Y bueno, ellos pueden terminar teniendo una postura crítica que les permitió un aporte importante, original acá en Latinoamérica. Ya hablamos un poquito bueno, igual está más detallado dentro de la guía metodológica. Hablamos algo de Matelar, ¿no? Ya les dije que había nacido en Bélgica, se radicó en Chile. Hay un libro de él, no creo que lo tengo digital, se llama Cómo venden al pato Donald. Ya en este libro él menciona, por ejemplo, eh, cómo Estados Unidos vende sus productos. Disney, enfocándose con Disney, el pato Donald es de Disney, ¿no es cierto? Entonces, este personaje, Disney creó muchas personas, ¿sí? Muchos personajes. Está Mickey Mouse, etcétera, etcétera. Y él ven que a través de estos productos, ¿sí? Latinoamérica se vuelve consumista. Por eso es como nos venden al pato Donald, ¿sí? Nos da una forma de vida diferente a la que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Es muy izquierdista este texto, el que les acabo de mencionar, cómo nos venden al pato Donald. En cambio, Eliseo Verón, ya él sí es argentino, eh, estudió en Europa, como habíamos dicho. Entonces, él, bueno, de cierta forma también estudia la semiología, que es el estudio de los signos, de los símbolos. Eh, Acá él incorpora conceptos de, de dominación, habla sobre una simetría entre la producción y la recepción de los discursos sociales, ¿no es cierto? O sea, cada uno da su gran aporte para que se desarrolle nuestra, en nuestra área comunicacional acá. Otro pensador, Luis Ramiro Beltrán, me parece que me parece que es boliviano, ¿ya? Él, en cambio, siempre tenía políticas de comunicación para erradicar al analfabetismo, ¿sí? Veía la comunicación como una especie de plataforma, ¿sí? Para tratar de realizar una consolidación. Eh, en la guía estaba un video, vamos a ver de qué se trata, donde iniciaba el apartado 4.1, si de pronto quieren verlo nuevamente. Aquí hablaba sobre escuela latinoamericana, sobre las escuelas de comunicación. Voy a ver si se logra reproducir.
No, ya lo han cambiado. Dentro de la guía, el primer link, bueno, me apareció una página en donde está eh, sobre las 5 lecciones. Creo que más de ser video, era de lectura. Entonces, si les comparto, a ver, aquí está la guía metodológica, sí, aquí está un link. Sí, aquí está marcado como que fuera video, pero di clic y me arrojó esto. Sí, igual, aquí habla sobre las 5 lecciones de Jesús Martín Barbero. Sí, bueno, yo creo que él falleció en el 2000, hace un par de años me parece que había fallecido. Creo que es un artículo en donde él, bueno, les puede ayudar para realizar su trabajo. Si ustedes van a entrevistas, se van a documentos, a la misma guía, les puede ayudar para desarrollar el trabajo que tienen que realizar. Vamos a ver, voy a entrar a la plataforma para señalar el trabajo y con eso pues ya culminaríamos la clase. A ver, dentro de la misma guía, en la parte final están las actividades. Ya, aquí está, esta es la actividad que ustedes tienen que realizar. ¿Ya? Está al final de la guía, ya casi al final, como es la unidad 4 está en la página 86. Dice análisis comparativo sobre las escuelas de pensamiento, sobre la escuela y los pensamientos latinoamericanos. ¿Cuántas escuelas hemos visto? Principalmente. Hemos hablado algo de la Mass Communication Research, hemos hablado algo de la teoría crítica de Frankfurt, hemos hablado sobre nuestra teoría de comunicación latinoamericana. Tenemos a las 3 principales, ¿ya? Entonces nosotros vamos a comparar cada una de ellas. Puede haber pros y contras, siempre la una es diferente a la otra. En el caso de la teoría crítica de Frankfurt, era más izquierdista y estaba en contra del sistema, de lo que tiene que ver con la más comunicación de Estados Unidos, que te introducía más al consumismo, ¿cierto? Entonces, así más o menos tendrían que ustedes realizar el trabajo. El trabajo es grupal, ¿sí? Estará habilitado hasta el día viernes, 8 de la noche. Acá está el ejemplo bueno, esta es la rúbrica, perdón. Esta es la tabla que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Corrientes filosóficas de la comunicación, las definiciones y las escuelas, ¿sí? Vamos a topar las 3 escuelas, que son las que logramos por lo menos enfocarnos. El aporte que da cada escuela, ¿sí? Las definiciones y las corrientes filosóficas. Entonces, eso es una tabla de doble entrada. Si ustedes se dan cuenta en la misma guía metodológica, nosotros, para hacer la rúbrica, tenemos desarrollado una tabla de doble entrada. Estos son tablas de doble entrada. Aquí está un ejemplo práctico. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, los criterios de indicador, que sumado esto nos daría un 100%, ¿no es cierto? 10 más 30 más 30 más 30, 90 y 10, 100. Aquí tenemos un indicador de cierta forma y acá tenemos otro indicador, ¿ya?
Mira, satisfactorio, bueno y regular. ¿Sí? Y aquí está, se desarrollaría el contenido. Este es un ejemplo de la tabla de doble entrada. Todas las actividades menos los foros tienen estas rúbricas de calificaciones. Entonces, algo así, pero con contenido de las escuelas de comunicación tendrían que realizar ustedes y de forma grupal. ¿Listo, señores? No sé si me comprendieron en lo que tiene que ver con la tarea. Sí está claro, Liz. Ya, a ver. Judy, ¿quién era presidente de esta aula? No Sí, recuerdo. yo mismo. Ya, hay que estar pendientes con Corto. con el portafolio estudiantil. Sí, sí. Sí, Sí, ya Liz. estamos cerca, por eso te digo, a lo mucho tenemos unas 2 clases más y se acabó el parcial. Entonces, perdón, hay que desarrollar el portafolio estudiantil. No sé si les había dicho que, por ejemplo, en las primeras páginas pongan el listado de ustedes, ¿sí? En orden alfabético. Sí, sí nos pasó usted la lista. Bueno, me alegro. Como ya ha pasado algún tiempo, pongan la misión y la visión de la universidad, de la facultad, perdón, de la universidad, de la facultad, sí, De la carrera. ¿ya? De ahí vienen semana 1, todas las actividades, los encuentros, las actividades que ustedes hicieron, lecturas, y así sucesivamente, 2, 3, 4, hasta llegar a la 16. En la 8, Lisa, en una consulta, respecto a los videos, bueno, la colaboración entre todos los compañeros siempre. que estaban. Y bueno, lo hicimos, la captura, digamos, por ejemplo, ahorita cuando está la clase, su captura, como usted está subiendo en el YouTube, el link la parte de abajo. ¿Está No hay correcto eso del problema, video? es de evidencia a la final, sí. Ajá. Como bueno, en algunas semanas hemos tenido trabajos, puede servirte tal vez ahí una captura del trabajo, ¿no es cierto? Sí, del O si de trabajo, pronto, ajá. tampoco me llenen de muchas capturas porque a veces veo, bueno, no hablo por ustedes, ¿no? Pero sí me ha tocado aulas que en la desesperación se acordaron en la semana 15 y comienzan. Abren y vea, paz, captura una, semana 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta la 16. Y eso obviamente les termina afectando. Sí, por eso Claro, estoy por hablando ejemplo, con ustedes. en los trabajos, lo que está adjunto el trabajo en sí, el Sí, mejor trabajo está adjuntado. perfecto. Si logran hacerlo así, que mejor Sí. evidencia, ¿no? Y tampoco quiero que me llenen de evidencias de todos los grupos. Está bien con una No, no, evidencia. solo uno, solo uno. Perfecto, Es perfecto. una actividad, a ver, una tarea por actividad. Listo, listo, Judy. Bueno, ¿Mm? entonces, ya cuando nos toque la revisión, bueno, la subida, ahí estaremos pendientes. Porque yo Ya también ves, tengo que realizar el portafolio, pero docente. ya. A ver, entonces, de una vez nos adelantamos. Para la semana 2, no, para la semana 14, que es la semana que viene, según la guía, ustedes tienen la actividad APE. Ustedes tienen un texto de lectura, ¿no es cierto? Están con el manual del perfecto idiota latinoamericano. Sí, el Entonces, segundo AP nos tocaría la otra mitad. exactamente, a eso iba. Tienen que leer, obviamente, ya supuestamente leyeron porque ya se les acerca la exposición y la entrega del informe. No recuerdo bien cuántos grupos son. Si logramos ser puntuales, alcanzamos con todos la siguiente clase. ¿Sí? Si logramos ser puntuales. Y si vemos que nos está fallando un poquito el tiempo o hay alguna otra actividad, sorteamos. Pero todos van a tener calificación. ¿Por qué? Porque cada grupo se encarga de subir su informe, ¿no es cierto? Cada grupo sube su informe. Similar al anterior si lo hicieron bien. No se trata de un resumen del libro, se trata de la importancia de la lectura, ¿sí? Y hay por añadidura, le mencionan que el libro es esto, 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 ¿sí? Pero si lo hiciste bien en el informe anterior, casi no cambiaría mucho. Entonces, en eso sería, ya me adelanto porque, bueno, a veces no conocen, no revisan y les coge de sorpresa y dicen, pero profesor, no sabíamos que teníamos que ir a presentar exposición. Estamos en la semana 13, el 4.2 corresponde a la semana 14 y entonces ya vamos generando otra calificación. ¿Ya? Ustedes tienen una calificación, que es lo que participaron en el Congreso, y los que no, bueno, tienen la prueba. ¿Ya? La segunda es el APE, que es esta.
La tercera es la acumulación de los trabajos semanales que hemos hecho. Bueno, no en todas las semanas, pero en algunas semanas sí. Y la final es del examen. Y eso ya se acabó solamente son 4 calificaciones, ¿no es cierto? Que ustedes ya conocen. Y con eso, pues, de cierta manera, estamos en la recta final del ciclo. Se nos fue la semana 13. Nos queda 2 semanas. Ojalá no haya interrupción para podernos encontrar, generar calificaciones tranquilamente. Y las necesito porque necesito ver su AP. Y con eso finalizaremos el parcial. Y espero que todos estén bien en calificaciones. Listo, chicos. Ahora sí, ¿alguna duda? Bueno, creo que todo está comprendido, ¿no? Entonces, chicos, concluyan la lectura, empiecen a desarrollar el informe APE, que ya desde el miércoles de la próxima semana ya desarrollamos esta actividad. Me despido, muchachos, un gusto haberles visto. Buena tarde, noche. Cuídense. Gracias, Luciano. Gracias, licenciado.